prestar mucha atención y luego vamos a escuchar sus comentarios. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Vais a ir cogiendo una foto y a hacer un dibujo, un retrato de la persona que os haya tocado, ¿vale? Me ha tocado Luis. Luis es este. A Manuel. Yo quería que me tocara Juan, pero me ha tocado Gonzalo. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Enor, que es muy amigo mío. Un compañero o compañera, podríais decir quién es Luis. ¿Y Enol? ¿Podríais decirme quién es Enol? Tengo localizados. Que podría ser cualquiera. Sí. Bueno, ¿no? En este caso es un video sobre de España, es una información muy interesante. Más que todo, yo proyectarnos en una sensibilización para los adultos de que los niños no hacen la diferencia. La diferencia lo hacemos nosotros los grandes con nuestros comentarios y con nuestras acciones. ¿Alguna reflexión, algún comentario sobre este video? Me indican por favor acá en el chat si es que no pueden prender o activar su audio. Vamos a esperarlas mientras van organizando sus audios o sus comentarios, también las espero. Recordemos que somos 41 participantes y al menos me encantaría que algunos de ustedes estén ahí pendientes y puedan describir, digamos, ¿no? Les comento también que hoy día vamos a tener una actividad muy interesante sobre su percepción en relación al síndrome de Down. Eso les voy a explicar ya casi al finalizar para ampliar más esta información, ¿no? Para ello es muy importante su participación. Entonces, ¿alguna información sobre este video? ¿Algún comentario sobre lo que ha podido visualizar o escuchar? Profesora, buenas noches. Bueno, Buenas lo que noches. puedo comentar, ¿no? Sobre este video de que es muy cierto que los niños tienen esa, ¿cómo le puedo decir? Ese cariño, amor, ¿no? Inocencia, sin ninguna maldad sobre cada uno de sus compañeros, ¿no? Comento pues en el colegio de mi hija, cuando estaba en primaria también había un niño, ¿no? Ahí, pero eh, todo lo cuidaban, como si fuera su hermanito, lo incluían en los grupos, porque a veces las maestras hagan grupo y más bien querían hacer grupo con él. A veces en los exámenes, porque era un colegio particular, en los exámenes a veces él no sabía, pues, y qué hacían los niños, porque una maestra contó que se pasaba el examen, el niño pasaba el examen y lo realizaba y era una forma, ¿no? Bueno, yo cuando lo escuché, me gustó, ¿no? El cariño que le tenían los demás compañeros hacia ese niño. Igual en este año tengo otra niñita también en un colegio particular y observé que para el Día de la Madre
los niños de quinto hicieron una danza, ¿no? Pero había un niñito que no podía caminar, o sea, caminaba pero despacio. Y de verdad que fue el número que más me encantó porque me causó bastante nostalgia al ver de que dos compañeros lo cogieron, uno de cada brazo, y con él bailaban, al dar una vueltita, al caminar, ya habían enseñado su coreografía, y hasta el final bailó el niño y creo que es una buenas acciones, ¿no? Ok, gracias, gracias también Nancy por el comentario. Si bien es cierto, ¿no? Nosotros podemos inculcar dentro de nuestras aulas el hecho de que podamos compartir, de ser solidarios, ya sea con compañeros regulares o con alguna condición en particular, pero creo que estamos desde ahí, ¿no? Enfocando estos valores y definitivamente podemos mejorar el tema de la educación inclusiva, ¿no? Ver siempre con una mirada positiva este tema y no excluir, que es lo que se pretende. Acá leo los comentarios de Karina, de Karen, de Trujilde y de Doris. Tenemos el de Karina que nos dice que cada uno de los niños sienten ellos mismos y son felices con sus amigos. Karen también nos hace mención que el video nos enseña que los niños no hacen diferencias y que debemos aprender de ellos como adultos y no debemos hacer esas diferencias porque todos somos iguales. Esto Gilda nos dice, muy interesante el video que permite que los niños se puedan conocer y se socialicen ante todo el grupo y no dejar de lado a algunos que presentan dificultades de aprender porque algunos aprenden más rápido que otros y eso es definitivamente, y eso lo vamos a ver más en la práctica. Doris nos dice que el video es muy reflexivo, los niños y niñas eligen, a ver acá, se guían en el ejemplo de los adultos, por ello hay que enseñarles que todos somos iguales, ¿no? Y que no podemos, digamos, utilizar términos inadecuados, falta de respeto, porque eso no ayuda a nuestra sana convivencia. Gracias Doris también y a Estugilda, a Karina y también a Karen por haber participado el día de hoy, igualmente a Elizabeth, igualmente a Nancy. Ellos nos motivan porque también motivan a las demás alumnas a que puedan participar. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre este síndrome. Este tema es muy amplio, muy interesante y en este espacio vamos a tratar de darle toda la información posible. Si tuvieran alguna inquietud, alguna duda, por favor, levanten la manito o escriben algún comentario en el Zoom, en el chat del Zoom para poderlas aclarar, ¿no? Para poderlos aceptar. Entonces, el síndrome de Down, como muchos tal vez sepan, es una alteración que es a nivel genético, que se produce por la presencia de un cromosoma extra o adicional en la estructura que contiene el ADN o en una parte de este ADN. Es decir, que el síndrome de Down es un cromosoma adicional, puede ser considerado que una falla o un error en el desarrollo de la célula, ya que comúnmente se tiene 42 cromosomas. Este tiene un adicional. Este número 47 o este cromosoma adicional cambia toda la estructura física, mental de este niño que está por nacer, ¿no? Y que si bien es cierto, es una alteración genética, se produce en el momento de la concepción. No se produce durante el embarazo, sino que se produce en el momento de la concepción y que obviamente en el transcurso de los chequeos médicos, obviamente de la gestante, vamos a ir identificando, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre este tema y vamos a conocer qué sucede, ¿no? Si nos vamos a la explicación, todos los seres humanos, ya sea hombres y mujeres, tenemos normalmente 46 cromosomas, que es parte de la célula de nuestro organismo. De esos 46 cromosomas, en el momento que somos concebidos, recibimos 23 cromosomas a partir del espermatozoide de la célula germinal del padre y los otros 23, obviamente, del óvulo, es decir, mitad, mitad. De esos 46 cromosomas, 44 son llamados regulares o autosomas y forman parejas de 1 a la 22 y los otros dos constituyen la pareja de cromosomas sexual, es decir, que va a identificar si el bebé es niña, XX, y si es varón, es XY.
se considera el síndrome de Down como la presencia de ese cromosoma adicional, es decir, del 47, que hace que cambie, como les mencionaba, la estructura. Esta alteración hace que se produzca de manera accidental. No es que la mamá quería, no es que el papá quería, sino que se produjo de manera accidental durante la división celular. Este cromosoma extra eh, cambia, ¿no? Como les decía, ¿no? Y en vez de decir la pareja, porque se supuestamente está dividida en parejas, ya no es una pareja, sino cambia a un trío. Es decir, que también el síndrome de Down se le conocía o se le conoce como trisonomía 25, porque va acompañado de tres cromosomas o de una adicional que cambia, como le decía, la estructura. Ya no son pares, sino son impares. Y eso hace de que, como les decía, sea un accidente, entre comillas, porque no es algo predispuesto, no es algo que se tenía en mente, sino que en esa división celular de las células se genera esta alteración. Y les decía, eso hace que esta personita cambie totalmente su fisonomía, es decir, sus rasgos físicos y también por ende lo intelectual. Entonces, recuerdan que la semana pasada habíamos conocido más sobre la discapacidad intelectual y les mencionaba que comúnmente una persona con síndrome de Down presenta cierta discapacidad intelectual, lo que antes era retardo mental. Entonces podemos identificarlos de que en el síndrome de Down habrá niños que tengan un nivel de normal, bajo, podemos en el momento encontrar, puede ser fronterizo y comúnmente consideramos de que hay niños con retardo mental o discapacidad intelectual entre leve, moderado, grave o severo, también podemos encontrar aquellos casos. Pero bueno, es parte de las características. Cada niño que viene con esta condición, con el síndrome de Down, viene con sus propias potencialidades y también viene con sus debilidades. En nuestra misión, tratar de resaltar todo positivo y bueno, trabajar en base a lo que el niño nos está presentando. Podemos también definir tres tipos en cuanto a este síndrome de Down. Igual que el TEA, ¿se acuerdan que el TEA había tres niveles? Nivel 1, 2 y 3. En el caso del síndrome de Down también podemos identificar tres variantes muy importantes, ¿no? Que esta trisonomía del par 21 nos genera. Uno es la trisonomía 21 libre, que corresponde a la gran mayoría de casos, es decir, a un 95% de los casos. Es al azar y no tiene relación con la herencia. Es algo que se produjo, es como si fuera, que si tú estuvieras sacando la tinca, ¿no? La tinca pues tiene muy pocos ganadores. Este niño tiene esta, digamos, condición, porque bueno, entre comillas salió sorteado, y entre comillas hubo esa accidente en ocasión. Es decir, que este tipo corresponde aproximadamente al 4% de los casos y se debe a la unión de dos cromosomas en uno, habitualmente entre el par 14 y un cromosoma 21. En estos casos se recomienda realizar un estudio para los padres para saber qué ha sucedido, ¿no? Y este estudio se llama cariotipo, llamado de cariotipo, que generalmente lo realiza el especialista que está encargado de la genética, ¿no? Que se denomina que es un examen genético. Y bueno, acá en Lima lo realizan en los hospitales generalmente, ¿no? No sé otros centros más, pero comúnmente en el Hospital del Niño se realizan este tipo de exámenes. Y el siguiente tiene que ver con el mosaic, que corresponde al 1% de los casos. Se desarrolla en una fase posterior a la concepción. En este caso sí, si se dan cuenta en la gran mayoría, en el 99%, ha sido en el proceso de la división, en la concepción. Pero el mosaicismo o sea, se produce después, en la fase posterior de la concepción, llamándose mosaico, ya que la mala segregación de los cromosomas toma algunas líneas celulares, por lo que tendremos células con 40, es decir, algunas células con la trisonomía y otras no.
Y en el caso del mosaicismo podemos identificar que este niño pareciera que fue un niño muy corriente. Tiene algunas características, pero está entre lo que podría ser un síndrome de Down a ser un niño, entre comillas, regular. Es ese límite, ¿no? Por eso que se conoce como mosaicismo, porque sus rasgos físicos no aparentan al 100%, obviamente, lo que sí podría ser la trisomía 21 libre, que es netamente con los rasgos característicos, como ustedes pueden ver en distintas imágenes, ¿no? Entonces, hasta ahí está comprendido, por favor, estos tres tipos sobre el síndrome de Down, que es, y bueno, obviamente los tipos, que es lo que hemos estado avanzando hasta el momento. Esperemos que sí. Entonces, si en algún momento se acuerdan de la, porque puede venir tal vez en una pregunta en el cuestionario sobre el síndrome de Down, podrían también considerar ello como alguna pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los niveles o cuáles serían las características o variantes o tipos de síndrome de Down? Ya recordemos ustedes. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico? Obviamente, el diagnóstico se hace mediante una exploración clínica y eso se da desde el cuarto mes de gestación, que hay una evaluación que tiene que ver con la amniocentesis, que es lo que se menciona acá, donde saca un poquito de líquido y van contrastando, ¿no?, la información, y ahí es donde puedan detectar si es que el niño presenta, digamos, alguna condición en particular, ¿no? Generalmente de tipo genético, porque TEA no lo van a identificar hasta los 3 años de edad aproximadamente, pero sí si es que el niño tuviera en el proceso alguna deformación, alguna dificultad, algún impedimento, bueno, eso lo van identificando a partir del cuarto mes. Y bueno, también algunas evaluaciones que les puedan hacer en ese momento, pero generalmente es con esta prueba donde podemos identificar cómo está viniendo el niño, ¿no? Si su columna está formada, si hay alguna situación complicada, ¿no? Entonces, generalmente se va realizando y este diagnóstico lo realiza el especialista, que puede ser el que está llevando el proceso de embarazo de la madre. En este caso, pues, el clínico obstetra, que es el que se encarga de todo el proceso. Y ustedes pueden ver acá algunas características de se les había mencionado. Por ejemplo, este pequeñito de acá que ustedes ven no tiene rasgos tan puntuales como lo puede ser netamente un niño con estas características. A él se le identifica un poquito más, ¿no? Por los ojos grandes, la nariz achatada, la boca también gruesa. Generalmente la mayoría de los niños con síndrome de Down presentan una boca, no parece tanto, no tal vez sea la imagen, pero no se identifica mucho. El sismo, que ahí es el límite, ¿no? Entre parecer un niño regular y un niño. Personas con síndrome de Down tienen las mismas características frecuentes, como les mencionaba, es el rostro aplanado, la cabeza pequeña, el cuello corto, la lengua ancha, de arriba, las orejas pequeñas o de forma inusual. El diente, un niño con síndrome dando cuenta que él obviamente tiene la condición, ¿no? Hay otros que así pliegue, ¿no? En la palma de la mano, pero generalmente los niños con síndrome de Down o las personas con esta condición, la gran mayoría tiene este pliegue en forma de ratita. Los dedos son relativamente cortos, pequeños, pueden tener vida excesiva, pueden tener pequeñas manchas blancas del color, de parte del ojo, en el iris, pueden ser generalmente de baja estatura, no tienen una talla muy alta, ¿no? Generalmente son
de talla promedio, son bajitos, como les decía, generalmente son rellenitos, por la misma musculatura, ¿no? Y hace de que particularmente se vean distintos. Acá tenemos la imagen de otro pequeño, muy guapo él, bueno, en el aspecto psicomotriz se da un retraso en su lenguaje, tanto en lo que el niño puede entender como lo que él puede expresar. También hay un retraso en la conducta adaptativa y obviamente en el desarrollo motor. Algunas características más que se pueden mencionar, algunas malformaciones cardíacas, malformaciones gastrointestinales, infecciones en repetición, en la visión, ¿no? Cierta miopía, cataratas, que es parte de las características de estos pequeños. A nivel del sistema nervioso, posibilidad de algún, bueno, de epilepsia, podamos visualizar pues que también puede haber un envejecimiento precoz. Eso es relativo a cada niño, ¿no? Igual ellos están cumpliendo los mismos años, van avanzando y obviamente como toda persona también se va deteriorando algunas funciones, es parte de, pero lo que más resalta en ellos, como ustedes puedan visualizar, es la parte netamente física, lo interno, lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo, emocionales son muy cariñosos, efusivos, también son muy a veces inestables, pueden ser tercos o de carácter fuerte, ¿no? Va variando también cómo es el trato dentro del hogar, ¿no? Cada niño, vuelvo a recalcar, viene con sus características. Hasta acá, ¿alguna inquietud, alguna consulta? Hemos visto ya las características de las personas con síndrome de Down. Tal vez nosotros comúnmente visualizamos la carita y ahí nos quedamos, ¿no? Pero hay más, como les vuelvo a mencionar, hay más aspectos. A ver, me indican. Me parece que todo está muy bien, así que no hay. Recuerden que en función de esta clase les voy a dejar la actividad, así que estén muy pendientes, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles serían las etapas? ¿Qué pasan los papás? ¿Qué tienen niños o qué tienen hijos con síndrome de Down? En una primera instancia, como les decía, en la prueba que se realiza ya sabemos que viene este niño con esta condición y obviamente no hay un shock, hay cierta duda eh, sobre lo que es realmente, ¿no? Hasta que lo puedan visualizar. Hay la negación, luego viene la tristeza, el enojo, el enfado, y luego de todo este proceso complicado para la familia, llega la aceptación. Vuelvo a recalcar que es un proceso. Tal vez muchos se enteran cuando ya nació el pequeño, porque en el proceso se veía todo excelente. No había ninguna, digamos, característica peculiar, o tal vez no se hicieron las pruebas pertinentes, pero cuando nace, obviamente los padres y también la familia en general pasa por este tipo de situaciones, ¿no? Que es obviamente normal eh, y que con el tiempo llega a la aceptación. Y con esa aceptación implica lo que tengo que hacer más adelante, que es darle herramientas para que este niño siga creciendo y se siga desarrollando, ¿no? Entonces, estas son las etapas que se presentan en algunas personas, no solamente con los niños con síndrome de Down, sino también en otro tipo de condición, ¿no? Ya sea con los chicos TEA, con los chicos de TDAH, y X características o condiciones que se puedan ir presentando. Eh, Vuelvo a recalcar, el tiempo nos va a ayudar mucho a pasar todo ese proceso doloroso, porque si lo es, a llegar a esa aceptación y de ver a su hijo o a su hija como una persona que puede avanzar más, ¿no? Y que se va a ir adaptando también, y que ellos se van adaptando a este proceso, a este crecimiento y en definitiva a este desarrollo que va a tener esta persona o este niño con síndrome de Down. Vamos a seguir avanzando. Listo. ¿Cuáles son las terapias de tratamiento? Si bien es cierto, cuando nosotros conozcamos a un niño con síndrome de Down, tenemos que saber que este niño en definitiva sí o sí lleva alguna de esas terapias. ¿Por qué?
porque ya lo identificamos, el niño nació, ya sabemos que tiene síndrome de Down y de frente te recomiendan, tiene que llevar intervención temprana, tiene que llevar todo lo que es la parte física, tiene que llevar en un momento lo ocupacional, etcétera, ¿no? Tiene que llevar en un momento terapia de lenguaje. Sí o sí, todo niño con síndrome de Down pasa por este tipo de terapias. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de conocerlos, podemos solicitar un informe de evaluación, un informe de seguimiento para saber cómo podemos ayudar a este niño, sabiendo obviamente sus cualidades, sus fortalezas y también sus debilidades. En todo caso, las primeras actividades que se realizan con este grupo de niños es la fisioterapia, que incluyen actividades y ejercicios que le van a ayudar a desarrollar las habilidades motrices, aumentar esa fuerza muscular que lo tiene bajo, a mejorar la postura y también el equilibrio. Entonces, sí o sí, la terapia física es recomendable desde el inicio. Igualmente que la intervención temprana, ¿no? Para aquellos alumnos que han llevado la carrera técnica de estimulación oportuna, lo deben conocer más, ¿no? Que es presentar actividades para que el niño pueda seguir desarrollándose en función de sus potencialidades y también sus debilidades. De hecho, es intervenir a tiempo para restar, disminuir algunas dificultades que se puedan presentar a lo largo. Otra terapia que también es muy común en este grupo de personas es la terapia del lenguaje, porque definitivamente el síndrome de Down tiene dificultades, es decir, en cuanto a la lengua que es ancha, que es protuberante y hace de que sea dificultoso para esta persona expresarse o entenderlo. En todo caso, lo que se busca en la terapia del habla y del lenguaje, netamente del lenguaje, es generarle habilidades de comunicación y usar ese lenguaje de manera más efectiva. Las terapias emocionales y conductuales, eso se va a dar con el tiempo, cuando se va avanzando en los años, y le van a ayudar a comprender y también a responder a los patrones de conducta que sean deseables, es decir, a que el niño actúe de manera adecuada, no inadecuada, a que se dé cuenta de sus acciones, a que se dé cuenta de que cada acción lleva una acción, genera una reacción y que bueno, tenemos que vivir en convivencia sana, saludable, ¿no? Definitivamente este grupo de personas pueden sentirse frustrados debido a la dificultad para comunicarse y pueden desarrollar comportamientos que sean difíciles de manejar, tener otro tipo de trastornos. Definitivamente los niños con síndrome de Down pueden tener otro tipo de trastornos, ya sea, como les decía, una discapacidad intelectual, pueden también tener características puntuales de TEA, pueden tener, digamos, discapacidad auditiva, que es lo que vamos a ver más adelante, etcétera, ¿no? La terapia ocupacional también va a ayudar a encontrar maneras de ajustes en cuanto a las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente les va a ayudar mucho a socializarse. Entonces, hasta acá son las terapias que comúnmente los niños llevan acá en cuanto a los especialistas, ¿no? Como les decía, acá no está lo que es intervención temprana, pero es algo que también lo llevan, el tema sensorial que también lo llevan, la parte de habilidades sociales que en su momento también lo pueden llevar, ¿no? Está en función de cómo encontramos, pero estos momentos generalmente son los primeros que se van a brindar. Acá tengo una pregunta de Estugilda, me dice, ¿qué tipo de actividades se puede hacer con un niño que presenta dificultades para hablar? Para que un niño mejore lo que es el habla, primero teníamos que detectar en qué dificultad tiene, en qué nivel, si es en el nivel fonético, es decir, en los sonidos de cada fonema, de cada consonante, si tiene dificultad en organizar su vocabulario, tiene frases muy limitadas, si podemos ampliar un poquito más, si tiene dificultad para que él pueda tener un lenguaje espontáneo, y se note que sea más desenvuelto, ¿no? Tenemos que identificar qué es lo que el niño presenta para poder ahí generar nuestro plan de acción. Si tiene problemas en cuanto a algún tipo de fonema, no le sale ese sonito, netamente trabajaremos la parte fonética, ¿no?
para llegar al punto de articulación de la consonante o del fonema y hacer actividades que generen que este niño pueda, digamos, estimular su lenguaje, ¿no? Definitivamente, cuando uno trabaja o realiza actividades de lenguaje, netamente tiene que decir, hablar, tiene que hablar. Es decir, tiene que haber canciones, tiene que haber rimas, tiene que haber trabalenguas, tenemos que organizar los vocabularios, pero está en función de cada niño, ¿no? En algún momento se pensaba que con las praxias, con los ejercicios de lengua, del soplar, podían los niños, ¿no? Encontrar esa ayuda para el lenguaje. Ahora sabemos que ya no es usado porque no hay un comprobado científicamente que sea correcto, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que con netamente conversar, jugar, preguntarle cómo está, hacer juegos simbólicos, va a ayudar a que el niño pueda expresarse desde sonidos, es decir, desde las onomatopeyas, desde sílabas, desde palabras chiquititas, a ir formando palabras más grandes, frases, oraciones, y bueno, poco a poco iremos ampliando más el diálogo, ¿no? Pero primero vuelvo a recalcar, tenemos que conocer en qué nivel tiene la dificultad para poderlo ayudar. Espero haberte ayudado, Gilda. Entonces, vamos a continuar. Listo, a ver. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de intervención educativa? Ya desde nuestra función docente, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos comentan acá que, bueno, los alumnos o los estudiantes con síndrome de Down presentan un ritmo de desarrollo diferente en el ámbito psicomotriz, cognitivo, del lenguaje y social, y que requiere de una estimulación adecuada a lo largo de los primeros años de escolarización. Se trata de ofrecerle a este niño una atención educativa especializada que favorezca el desarrollo psicoevolutivo y sus habilidades para aprender. Sus necesidades más relevantes van a estar enfocadas en mejorar la capacidad de, a ver, me parece de, a ver, el mejora la capacidad perceptiva, visual, auditiva, los procesos de discriminación y reconocimiento de los estímulos visuales y sonoros, ¿no? Disculpen si me distraigo un poquito, pero estoy viendo la imagen de una alumna de ustedes, no sé si ustedes también se han percatado, que si bien es cierto, yo entiendo que debe estar en una actividad o una clase, pues no está totalmente pendiente de la clase, ¿no? Y eso es lo que yo necesito que ustedes estén pendientes. Entonces, eh, entiendo, vuelvo a recalcar que a veces tengamos otras actividades que hacer en estos momentos, pero tratamos, ¿no? Porque después se deja una actividad y no entendemos lo que tenemos que hacer. Así que, Nelly, felicito tu labor, pero estamos en clase, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Como les comentaba, retomando el tema, sus necesidades más relevantes son que se puedan mejorar las capacidades perceptiva, visual, auditiva y los procesos también de discriminación y reconocimiento para ayudarle también más adelante en los estímulos, ya sea visuales y sonoros. Eso le va a ayudar bastante en el tema de la lectoescritura. Vamos a seguir avanzando. El desarrollo de las habilidades y destrezas motoras que están implicadas en la coordinación, en la dinámica general, el control postural, las conductas motrices, las habilidades motrices finas y el proceso también de la lateralización que le va a ayudar mucho en la lectoescritura. Es decir, que con este pequeño tenemos que desde muy pequeñito ya sabemos que tenemos que hacer la intervención y si estamos en un inicial de 3, excelente, partamos de lo que él viene, de lo que él trae, y en función de ello reforzar, ¿no? Viendo que todo este año tenemos que dejarlo apto, en todo caso, o con las bases para un cuarto año, un cuarto, digamos, un inicial de 4, ¿no? Si no fuera así, no hay ningún problema, seguiremos avanzando. En sí, la parte educativa tenemos que ser flexibles y en ver la realidad de cada estudiante. Gracias a esto, vamos a seguir avanzando.
Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Cuáles serían las necesidades e intervención educativa? Recordemos que la estimulación de las funciones cognitivas, tanto en lo que es atención, memoria, concentración, en que el niño pueda hacer la representación, simbolización y también de manera abstracta que conduzca a la superación y también a que pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, definitivamente parte de esta labor es también que el niño pueda trabajar o estimular esas funciones cognitivas que le van a ayudar en cuanto a su atención, su concentración, su memoria, ¿no? Que son bases para lo que viene en adelante como aprendizaje. La adquisición y también la consolidación del lenguaje oral, expresivo y también comprensivo. Recordemos que el lenguaje se parte en lo comprensivo y en lo expresivo y ello se necesita trabajar en ello. Si bien es cierto, lo van a hacer en las terapias, pero nosotros también podemos seguir apoyando, dándole las indicaciones claras y precisas, tratando de que siempre estemos a la misma altura, de que nos preste atención, nos mira a los ojos, eh, solicitar que nos explique qué es lo que ha entendido. Tal vez no te lo diga verbalmente, pero sí te pueda señalar y te pueda guiar. Eso es parte también de su comunicación. Atendiendo tanto a la voz y a la articulación de los sonidos, obviamente de la lengua, ¿no? Como a la comprensión y construcción de ese discurso, de ese diálogo que se va a poder dando. Entonces, lo que se pretende que en los primeros años pueda adquirir ese vocabulario, que tal vez al inicio sea difícil porque no es muy entendible, pero conforme se da el seguimiento de que el niño esté llevando la terapia del lenguaje, de que el niño sea apoyado por la familia, obviamente también como docentes en aula podemos seguir apoyando a trabajar su lenguaje. Y lo que se busca es que el niño pueda estructurar sus oraciones, que tengan un orden, un sentido, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho en cuanto a las actividades morfosintácticas, que es darle sentido a la oración que le podamos decir o que él nos diga, que él exprese con un sentido, pues sí, que sea comprensible para nosotros, independientemente también de los sonidos, porque vuelvo a recalcar, ellos físicamente tienen una lengua ancha que no le permiten, obviamente, que su lenguaje sea totalmente entendible. ¿Ok? Espero que hasta acá todo claro. Me indican. Vamos a seguir. En todo caso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o cuál podría ser la intervención de la familia en los niños con síndrome de Down? Definitivamente recordemos que la acción no solamente en esta condición, sino en todas, es muy importante. Es un gran apoyo, es un pilar dentro del sistema educativo, ya que ahí podemos modelar el comportamiento, reforzar algunos aprendizajes en aula y también dentro de casa. Debemos tener ese tiempo para aprovechar esa fuerza que tienen los niños y darle las oportunidades para que ellos también puedan ayudar, puedan ser responsables, puedan trabajar también su independencia. Establecer los objetivos principales que se planteen en la atención o en la intervención temprana. Y siempre es bueno establecer esas relaciones afectivas. La manera que se conservan los resultados en el tratamiento es mediante la intervención de los padres de familia, los especialistas y obviamente también el trabajo docente. Para que la familia alcance estos objetivos, hay que brindarle también los recursos, los apoyos y también orientar en cuanto a los servicios, ¿no? El síndrome de Down no excluye condición económica, cultural, de qué región vivo, no, se puede presentar en cualquier medio y es muy importante orientar a la familia, no verlo como que no, a mí no me va a dar. Definitivamente le puede brindar a algún familiar, le puede sugerir o puede aparecer en un compañero, etcétera, ¿no? En todo caso, hay que ayudar y apoyar a la familia en todo lo que se pueda para que obviamente sientan la tranquilidad de que el niño definitivamente va a avanzar y va a seguir pasando esas barreras, ¿no? Que a veces uno como grande ya los va colocando por solamente tener esta condición. Vamos a ver acá. En todo caso, ¿qué es lo que podemos resaltar? ¿Qué es lo que podemos llegar como conclusión? Recordemos que
a lo largo de todos estos años el programa de intervención temprana o también, en este caso de atención temprana, como se le conoce cuando se va a intervenir, llevado a cabo por especialistas, va a ayudar muchísimo a la proyección, a la calidad de vida, a que esos retrasos, porque definitivamente este grupo de niños viene con cierto retraso, puedan ser menos y que se puedan cumplir los hitos de desarrollo que se han venido contemplando. Lo otro, la integración escolar es también súper importante. Por ello, los niños tienen que ir a instituciones educativas, ya sea particulares, ya sea estatales, ya sean sedes. La idea es que este niño vaya al colegio y que pueda desarrollarse y cumplir su derecho de la educación. Recuerden también que este grupo de niños, igualmente como les expliqué la semana pasada, presentan discapacidad intelectual en algunos casos y que tendríamos que evaluar en qué nivel se encuentra este niño para también apoyarlo y saber en qué colegio debería estar este niño, porque no todos los niños van a estar dentro de una institución educativa, digamos, particular, ¿no? Y también, bueno, o estatal, y también diferenciarnos en lo que se ve, ¿no? Es dependiendo de las condiciones. Entonces, la educación va dirigida también a que el adulto, bueno, el adulto pueda ejercer su libertad con responsabilidad, respetando a los demás, presentando una estabilidad emocional, que sea también, que tenga un trabajo que es parte también de un oficio, de algo que sea productivo para este joven, para este adulto, ¿no? Nosotros generalmente vemos o hemos visto en algún momento a personas ya adultas o jóvenes trabajando pues en alguna tienda, algún local comercial, etcétera, ¿no? Porque parte de instituciones que han optado o han firmado cierto tipo de convenios con organizaciones para darle ese espacio de inclusión a nivel laboral. Porque si bien es cierto, hablamos de una educación inclusiva, hablamos también de una inclusión laboral cuando les corresponde realizar ese tipo de actividades. Y hay instituciones que se han comprometido generalmente de manera particular, donde hay jóvenes, hay adultos que trabajan de una u otra manera, ¿no? Y que reciben su sueldo y que se sienten recontraproductivos porque están generando sus ingresos. Entonces, eso también les da motivación, realza su autoestima porque se sienten más productivos intercambiando. Para que se dé este proceso, obviamente tienen que pasar por ciertas evaluaciones, ¿no? Obviamente también capacitaciones para poder brindar esa atención debida al cliente generalmente. Listo, alumnas, en todo caso vamos a continuar. Si es que tuvieran alguna inquietud, alguna duda, me indican. Y algo muy importante que las consideraciones del estudiante. Conforme el estudiante avanza en su nivel escolar, es muy importante, recuerden las adaptaciones curriculares, ¿no? Esas adaptaciones ya las hemos visto anteriormente en otras condiciones y bueno, acá tenemos que ver cuál sería según su edad, según su nivel de comprensión lectora, según su nivel de escritura, conocer si es que este niño o niña tiene posibles problemas visuales porque comúnmente los tienen. En todo caso, saber cómo va a nivel visual y cómo es su nivel de autonomía y si es que podemos asociar el nivel de madurez del estudiante con respecto también a lo que se está pretendiendo realizar. Tal vez el niño pueda tener 8 años, pero te funciona como un niño de 6 o de 5, ¿no? Entonces, según la currícula, cosas de 8, no, de 8 años no lo haría, pero sí estaría haciendo algunas actividades muy básicas para un nivel de 5 años o de primer grado, según las características de cada niño. Si existe cierto tipo de hipotonía, recuerden que es esta flacidez muscular, ya sea en los dedos o dificultades al momento de realizar algunas tareas grafomotrices, se puede utilizar rotuladores gruesos o plumones gruesos, laminar, plastificar el material para que no exista daño y el estudiante pueda practicar sin dificultad. Definitivamente el material concreto también nos va a ayudar en cuanto a estas adaptaciones curriculares, ¿no? Todo lo visual, todo lo que ellos puedan tocar les va a ayudar muchísimo para su aprendizaje. Acá tenemos algunas estrategias de apoyo educativo.
tenemos que incluir como en los otros elementos llamativos, ya sea con imágenes, gráficos, las palabras simples y precisas, explicaciones y consignas claras y también directas, una supervisión y una retroalimentación para que el niño nos pueda mencionar, nos pueda señalar, nos pueda mostrar lo que él ha entendido y conforme a ello podemos continuar o cerrar la clase. Establecer algunas claves visuales y de comunicación entre el estudiante y el docente. En cuanto al contenido del material educativo para la inclusión educativa, trabajar los contenidos seleccionados de acuerdo a la adaptación que hemos realizado, acortar o destacar el contenido más relevante, incluir un resumen o un apartado de ideas que les puede ayudar muchísimo mejor a este grupo de niños, ¿no? Añadir actividades de refuerzo, dar alguna hojita más de aplicación, que sea ese aprendizaje significativo. Y usar un material, como les decía, que tenga, que sea interesante para este niño y que se pueda, digamos, compartir también con los demás estudiantes. La idea es que el niño pueda aprender vivenciando. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes? Y espero que también me ayuden. Siempre es muy bueno realizar un trabajo coordinado. Ya sabemos, padres de familia, docentes y los especialistas. Establecer normas y límites que sean claros y precisos. Eso nos va a ayudar mucho. Definir cuáles serían los límites sociales, es decir, que cada acción genera una consecuencia, ya sea positiva o negativa a lo que va a realizar. Establecer rutinas en el aula de clases. Reforzar siempre de manera positiva a los pequeños y grandes logros que este niño pueda realizar. Se puede optar por situar al estudiante cerca del docente y así se puede ir monitoreando, ¿no? O tal vez también promoviendo ese trabajo de autonomía. También es muy importante promover la participación del estudiante en diferentes actividades educativas, así como la danza que nos comentó Nancy en algún momento. Se puede hacer diferentes actividades donde el niño con un papel chiquitito es un gran avance. Poco a poco se irá soltando. A partir de los 4 o 5 años es muy común que los niños identifiquen ciertas diferencias uno de los otros. Por lo tanto, es necesario que ustedes puedan, si tienen un niño con esta condición o con otra, conversar previamente con los alumnos y comentarles cómo es el amiguito tal, cuáles son sus características, qué es lo que le gusta, qué es lo que le molesta y qué cosas él podría hacer, ¿no? Para que los niños lo trabajen o lo tengan como una información que les va a ayudar mucho a conocer a este compañero, ¿no? Y tratarlo como un niño en la medida posible común y corriente. Es hablar directamente también y de manera abierta sobre la discapacidad para que los niños no sientan dudas o rechazos y que también aprendan a conocer la inclusión como un término en su día a día y a edades tempranas. Y recordar que el docente es un referente, es una imagen para sus estudiantes y que si este docente hace o demuestra conductas negativas, definitivamente este grupo de estudiantes también los van a realizar. Así que recordemos que ustedes son el modelo a seguir dentro del aula. Muy bien. Entonces, vamos a visualizar el último video. Es muy interesante recordar que el 21 de marzo se conmemora el Día de la Concientización del Síndrome de Down. Entonces, todos de una manera somos diferentes. Todos tenemos algo muy particular que nos hace diferentes y estamos aprendiendo a convivir, ¿no? Con esta sociedad que todavía tiene sus límites, ¿no? Que nos ponen nuestros límites de una u otra manera. Entonces, aprendamos a sobrellevar y sentirnos útiles, valiosos, importantes, únicos y especiales, ¿no? Así como siempre mencionamos a los niños o personas con alguna condición en particular. Voy a compartir este video y luego les comparto la actividad que van a realizar. Esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como
como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, tuve que decir que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel. Ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no sé. Bien, vamos a continuar. En todo caso, es una manera de conmemorar de que no todo es, el síndrome de Down es negativo. Hay muchas cosas muy bonitas, muy resaltantes y que también es difícil de una u otra manera para la familia, hasta para la misma persona que tiene esta condición, de vivenciar en un mundo que todavía les cuesta ver las diferencias como algo interesante, no verlo como de manera negativa, ¿no? Así que todavía estamos aprendiendo. Espero que esta clase les haya ayudado, les haya ampliado más la información y que puedan tomarlo en algún momento ya de manera práctica con algún estudiante con síndrome de Down, saber qué es lo que pueden hacer, ¿no? Es tratarlo siempre con respeto, mirándolo siempre con dulzura, con motivación, porque eso es lo que buscan, ¿no? Igual que todas las personas comunes y corrientes. Entonces, eh, antes de terminar con el PPT, porque les tengo que explicar la actividad, recordemos que si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia, ¿no? De esa convivencia en general, y siempre y cuando que sea de manera positiva, ¿no? Porque también hay convivencia negativa que nos perjudica a todos, ¿no? Así que trabajemos desde pequeñitos. Ustedes tienen una importante labor como pilar para cimentar la inclusión, en este caso en general, ya sea educativa, la inclusión en nuestros lugares, en nuestras comunidades, no verlo como lástima, sino verlos como oportunidades de seguir aprendiendo, ¿no? Y yo como docente puedo dar más todavía de lo que yo estoy aprendiendo. ¿Listo, estudiantes? Entonces, ¿alguna inquietud sobre este tema, por favor? Voy a dejar de compartir porque tengo que compartir la otra actividad. A ver, a ver, a ver. Me hizo una consulta. Dinos. Justo el otro día me encontré con una amiga de hace tiempo y me comentó que su hermana hace poco se había dado bueno, estaba notando en su esposo algunas, de repente unas deficiencias, qué sé yo, ¿no? Pero justo me dijo que lo obligó que vaya al psicólogo, qué sé yo. Entonces, lo han detectado que tenía un coeficiencia de un niño de 6 años. Pero ella me Ya. dice, pero ¿cómo? O sea, no es Ujú, posible porque él no tiene ningún rasgo de ser un niño especial, ujú, porque me dice los síndromes de Down tienen los ojitos chinos, los otros tienen pues alguna que se les caracteriza, ¿no? Y él no ujú, tiene nada, me dice, yo lo veo normal, pero es o sea, en la familia no lo aceptan. ¿A qué se ujú, debe eso, mi si no tiene ningún rasgo? Bueno, yo no lo conozco, ¿no? Pero es ujú. lo que me ha comentado, ¿no? Tal vez tenían que evaluar si ese, digamos, si esa mentalidad de niño de 6 años se refiere a la parte intelectual, se refiere a la parte emocional o a lo social.
tal vez socialmente sea una persona retraída o sea muy querendona. Tendríamos que ver cuáles son las características plenamente, ¿no? Pero si esta persona ya adulta trabaja o ha estudiado algo, en todo caso, como que no calzaría en el diagnóstico que le han dado si que fuera de manera intelectual. Lo que pasa que, bueno, según ella me comenta, ¿no? Que al esposo de su hermana le gusta pues jugar a los carritos, los trompitos, Ujú. y siempre está, o sea, le llama la atención los juegos de niños, ¿no? Ya. Entonces, si ella le dice, no, pero mira, tienes que llamarle la atención, ¿no? El niño, porque los papás Ujú, siempre corregimos de repente algún error que está viendo, ¿no? Y le dice, no, déjale, porque es niño. Y él se ujú. pone a jugar las canicas, se pone a jugar los trompitos con él, ¿no? Entonces, al ver que, que el esposo era así, entonces ella ha dicho, no, pues no está bien, ¿no? Y el psicólogo le ha dicho, que tiene una coeficiencia de 6 años, ¿no? Entonces, Claro, tal que es vez. un niño prácticamente, Ujú. es un Claro, niño es un niño. y me dice, pero la verdad le digo, yo no podría decirte, le digo, pero voy a consultar, le digo, no, que Ujú, tengo mi docente que nos explica, a ver qué es lo que me dice y yo te pueda decir a ti, ¿no? Le ujú. digo, porque la verdad yo no podría decirte más, le digo, porque no soy Sí. psicóloga, no soy nada. Claro, tendríamos que ver en todo caso si en su lenguaje se desenvuelve totalmente súper bien, tiene comunicación, o sea, se expresa con un diálogo entendible, no se sale digamos, del mensaje que estás transmitiendo, si le es retraído, si uno conversa y él está pensando en otras cosas, si tal vez solamente su tema emocional sea el juego, que es donde él se ha identificado por ciertas cosas, ¿no? Entonces también tendríamos que ver qué es lo que ha pasado en su niñez, cuáles han sido sus carencias, cuáles han sido sus necesidades, cuáles ha sido su entorno, ¿no? Para que él se haya establecido solamente en esa etapa. Pero si ahorita como adulto puede hacer diferentes actividades, excelente, no solamente sea en ese aspecto. En todo caso, un niño, digamos, de 6 años, su etapa netamente es juego, es descubrir, y me parece que él se ha estancado ahí por algo. Entonces tendrían que conocer un poquito más, tal vez llevar un tipo de orientación para que le expliquen más el por qué y él también pueda contar su historia, ¿no? Y ampliar un poquito más y poderlo orientar más que todo. Pero ahorita ya tiene una vida adulta, así que ya tiene una vida hecha y derecha, es padre de familia, así que definitivamente puede darse más cosas también ella. Así que es Gracias. un diagnóstico, pero sí necesita que le orienten más y retroceder un poquito para encontrar qué pasó, por qué no maduró una parte de él. Ok, mis gracias, le voy a decir, porque Gracias, sí. según ella me dice que la hermana ha hablado con la suegra, pero la suegra no lo acepta, le dice que no, que Ujú. tú estás mal, que mi hijo está sano, que no tiene, ¿no? Bueno, pues, le digo, si le ha dicho un profesional será por algo, ¿no? Claro, de hecho habrá encontrado algo que le haya llamado la atención y lo haya calificado de esa manera, pero también sería bueno indagar un poquito más de su historia, ¿no? A qué puede él tenerlo como antecedente y qué más viene. Definitivamente, si él tiene, digamos, esa edad mental, pues va a recalcar, puede ser a nivel social o emocional. Si fuera intelectual, sería tenemos que ver más, ¿no? Porque prácticamente si él tiene 30 y tantos años y te funciona mentalmente como un niño de 6, no estaría trabajando, no estaría haciendo otro tipo de actividades. Sí, pues. Ujú. Claro, porque ahí hablaría más de una discapacidad intelectual, pues ya casi severa. Es decir, que Eh, no hay nada. de repente, ¿no? Porque último ya dice que no quiere trabajar, no quiere ir, se Ujú, queda en casa y se ujú. siente cansado. Eso es lo que me Tenemos que, comenta. tendríamos que evaluar otras áreas también, ¿no? Tal vez algo más físico. No, ya, mil gracias, lo voy a comentar. Sí, Gracias. que se haga todo un chequeo general y ve qué es lo que está, cómo está evolucionando. ¿Ok? Eso te puedo recomendar. Gracias también, Elisa. Espero que les vaya súper bien. Les comento que esta es la actividad que ustedes tienen que presentar. Como les mencionaba, era que ustedes estén pendientes a lo largo de esta clase porque esta actividad es propia. No es que lo van a copiar de internet, no lo van a encontrar porque es algo que ustedes van a elaborar en función
del valor o ese sentir que le transmite el síndrome de Down. Ya con la explicación, ya con la información, con las experiencias de algunas compañeras, podemos sacar un acróstico. La evidencia de este acróstico es la foto de ustedes, por favor, no del acróstico, sino de ustedes con su acróstico, ya sea a través de un PPT. Yo de preferencia les diría de una hoja de un papelógrafo, para que puedan mostrar, ¿no? Así como la imagen que ustedes ven acá. Entonces, ese es algo referencial. La evidencia es una foto del estudiante con su mandil o con su blusa blanca o con su camisa blanca si es que no tiene mandil, y no se olviden de colocar el logo del pedagógico, ¿no? Este estudiante muestra su acróstico. Entonces, la fecha de presentación para plataforma es hasta el 8 de junio. Tenemos tiempo todavía para que ustedes puedan presentar. En todo caso, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre la actividad que van a presentar? Mis buenas noches, disculpe, ¿cómo así tomando en cuenta el valor o el sentir? O sea, ¿con esas palabras o no sé, esas Lo no? que tú sientes, por ejemplo, cuando te hablé del síndrome de Down, ¿tú qué has sentido? ¿Miedo? ¿Has sentido alegría? ¿O qué te transmite el niño o la persona con síndrome de Down? Ah, ya, mis, gracias. Gracias. Es lo que tú sientes. El primer valor, el primer sentimiento que se te aparezca en la mente, tú vas a hacer tu acróstico, ¿no? Y ustedes ya saben cómo es un acróstico. Entonces, en función de ello, van a generar su actividad. No es que yo voy a describir qué es el síndrome de Down, lo voy a copiar y pegar, no, porque no es el concepto del síndrome de Down, es lo que tú sientes, tú consideras. En todo caso, por ejemplo, ¿no? Podemos colocar alegría, de amistad, o podemos generar oraciones, ¿no? El anhelo de ser felices, siendo la alegría, y ustedes van complementando, ¿no? Pero mi palabra central es alegría, o mi palabra central es empatía, o mi palabra central es entusiasmo, o fe, o tolerancia, o respeto. Entonces, en función de lo que yo sienta, voy generando mi acróstico, pero en función del síndrome de Down. No es que me van a colocar palabras que no se relacionen con este tema. No sé si me dejo entender. Piénselo, por favor, porque después no me están preguntando mi qué se hace, cómo Sí, era. Miss. Por favor, ¿está entendido? ¿Es entendido? Entonces, ya, listo. Mi hermana me dice que está ok, está súper bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Listo. En todo caso, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Nos podría explicar, cómo es el acróstico? El acróstico, claro, sí, es tu manera de sentir. ¿Qué es lo que tú sientes al hablar sobre el síndrome de Down? Por ejemplo, ¿tú qué sientes? Bueno, con un niño de síndrome de Down, bueno, podría sentir, mucha alegría, ¿no? Porque ellos son muy Entonces, cariñosos. entonces, de tu palabra alegría que tú sientes, de ahí vas a sacarle palabras, digamos, que se relacionen con A, ¿no? Y vas generando, no sé, una oración, vas generando frases eh, que se relacionen con tu acróstico de alegría. Acá quiero compartir, por ejemplo, acá no lo puedo compartir, acá de acá sí. Por ejemplo, Miss, se lo acá envías a, a ¿no? plataforma. Ajá. Cualquier cosita, si tienen duda, por favor, con la mentora en relación al envío del material. Acá quiero poner, por ejemplo, acá era de la palabra familia, no se visualiza ahorita, pero acá era sobre familia. Entonces, es, es el acróstico, ¿no? ¿Qué es lo que van sacando con sus palabras? Si, por ejemplo, a ti te da alegría, excelente. Por ejemplo, acá Tania nos dice respeto, cariño y ternura. En todo caso, Karen elige una de esas palabras y hace tu acróstico sobre lo que te inspira. Y que esa inspiración hable más que todo sobre este niño o de estas personas con síndrome de Down. Ustedes ya le dan sentido, que tengan un orden. Y eso lo van a presentar. La presentación es como esta imagen de acá, por favor, y la alumna está mostrando su acróstico. Un papelógrafo, puede ser la mitad de una cartulina, puede ser algo que sea visual, porque si ustedes le toman la foto de lejos, como que se pierde
y no se visualiza mucho digamos, las letras. Así que tomen en cuenta ello, ¿no? Traten siempre de hacerla en grande para que al tomarse la foto se pueda visualizar las letras. Entonces, ¿está bien? ¿Está correcto? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profesora, Bien. buenas Sí, noches. buenas noches. Le digo, la palabra entonces de forma vertical que vamos a poner va a ser alegría y dentro No, no, de no, lo que no, vamos a... no. Es lo que tú sientes. Vuelvo a recalcar, la actividad tiene que ver con lo que a ti te transmite, con lo que a ti te nace sobre el síndrome de Down. El ejemplo de la compañera fue alegría. El ejemplo de Karen, que ustedes puedan visualizar en el chat de Zoom, para ella inspira respeto, le inspira cariño, le inspira ternura. Karen elegirá un test y con ello va a elaborar su acróstico. Pero es lo que a ti te nace. Ya es una emoción, ¿no? Es una Ya cada emoción, uno es un tendremos. valor, es tu manera de sentir. No es que me diga el síndrome de Down es una condición y que copien y peguen las características. Eso no es lo que ustedes sienten, lo que ustedes consideren. Listo. Ok, gracias, Miss. Gracias, espero haberlos aclarado. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que este tema les haya llamado la atención. Y si tienen alguna duda, su vida, bueno, ya está Miss, aclarado en disculpe una relación. preguntita. ¿Sí? O sea que el título entonces del trabajo sería niños con inclusión social o niños con síndrome de Down. Solamente es la foto. El título puede ser síndrome de Down, puede ser el síndrome de Down nada más y tu acróstico, como ustedes pueden visualizar, ¿no? De manera vertical. Ay, ya, Miss, gracias. Gracias, gracias a ti. Recuerden que el Gracias, tema Miss. del Pase día buenas de hoy, noches. igualmente el tema del día de hoy ha sido síndrome de Down. En función de ello, lo que ustedes sienten a través de un acróstico. Ok, alumnas. Listo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana con otro tema también muy interesante. Cuídense y muchas gracias.